Gracia y paz. Hoy he querido compartir un magnífico estudio de mi hermano Tito Martínez, en respuesta a un lacayo del catolicismo llamado Amunos 1960, que defiende a capa y espada la blasfema conversión de la hostia en el cuerpo del Señor Jesucristo, y la conversión del vino en su propia sangre. Según el papista aludido, sale renovado después de comer y beber en la misa, ya que lleva en su interior el cuerpo y la sangre de Cristo. Pon atención, Amunos, que este video va dedicado a ti, a ver si de una vez por todas sales de tu infantil engaño. El verdadero significado de comer la carne del Mesías y beber su sangre. Ahora vamos a analizar las palabras del Mesías Jesús, registradas en Juan 6. Este pasaje, aunque no tiene que ver nada con la Cena del Señor, la cual fue instituida por el Señor varios años después, es sin embargo utilizado por todos los papistas para apoyar la doctrina falsa y anticristiana de la Eucaristía. Juan 6. 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. La interpretación que el papismo católico romano hace de esas palabras del Mesías es totalmente falsa, retorcida y herética. Según esa secta católica, ramera y anticristiana, esas palabras del Mesías hemos de entenderlas de forma literal, es decir, según el magisterio de esa secta católica romana tenemos que comer literalmente la carne del Mesías, y beber su sangre de forma literal cuando en la misa se toma la Sagrada Comunión. Por lo tanto, según el papismo, el Mesías nos enseñó a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. ¿Es eso lo que enseñó el Mesías? De ninguna manera. Semejante interpretación literal que ofrece el papismo es una espantosa aberración y perversión de la enseñanza del Mesías Jesús. Veamos la falsedad de esa interpretación papista. 1. Esa expresión de comer la carne del Mesías y beber su sangre, es un hebraísmo, es decir, una figura literaria judía, una metáfora, que significa creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, como veremos más adelante. 2. Segunda de Samuel 23, 17. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? 3 de los amigos de David le oyeron expresar su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. Con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron el agua. Cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de tal forma, rehusó beber del agua diciendo: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Nadie en su sano juicio diría que el agua era literalmente la sangre de esos varones, ¿verdad? Lo que hizo David es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión en forma figurada. De la misma manera la Biblia menciona en forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia, etc. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Exactamente lo mismo hizo el Mesías Jesús cuando habló de comer su cuerpo o beber su sangre. 3. Veamos ahora cómo esa expresión de comer la carne del Mesías y beber su sangre significa creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Leamos las propias palabras del Mesías, en Juan capítulo 6. Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? Juan 6, 35, 36. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 47. De cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 63, 64. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Juan 6. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En todos esos pasajes se enseña claramente, que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, es sinónimo de ir al Mesías Jesús y creer en él, y así es como precisamente lo entendió el apóstol Pedro, al decir que él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente en Juan 6, 69. 4. Y ahora mi amigo Jorge va a citar las siguientes palabras del Mesías que encontramos en el versículo 58. Juan 6, 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. En ese pasaje el Mesías dijo que él es el verdadero pan que descendió del cielo, y seguidamente dijo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. Estas palabras del Mesías destrozan definitivamente la interpretación falsa que la secta católica papista hace de estas palabras del Mesías, ya que él dijo que dicho pan que ha descendido del cielo, el Mesías mismo, no se come de la misma manera que los hebreos comieron el maná en el desierto, dicho en otras palabras, no es un pan literal que se coma por la boca, como se comía el pequeño maná en el desierto, sino que es un pan espiritual que el Padre envió del cielo, y se come cuando creemos verdaderamente en Jesús como el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. La diabólica interpretación romana de Juan 6, 52. El magisterio apóstata católico romano siempre esgrime las palabras registradas en Juan 6, 52, para decir que los discípulos del Mesías se escandalizaron de esas palabras del Mesías, y entendieron esas palabras de comer la carne del Mesías y beber su sangre de forma literal. Veamos lo falsa y retorcida de esa interpretación papista. Juan 6, 41, 42. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este del cielo he descendido? Esos falsos discípulos que no creían en él, sencillamente rechazaban que él fuera el Mesías verdadero y el Hijo de Dios, algo que sí creían los verdaderos discípulos del Mesías, como Pedro. 3. Por consiguiente, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos rechazaran la interpretación literal de comer la carne del Mesías y beber su sangre, sino que ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, ya que esto es lo que significa comer la carne del Mesías y beber su sangre, como demostré anteriormente. 2. Es cierto que en Juan 6, 60 leemos que sus discípulos murmuraban de esas palabras del Mesías, y les parecían duras. Sin embargo, esos discípulos del Mesías no eran verdaderos discípulos suyos, porque no creían en él. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Juan 6, 64. Esos falsos discípulos que no creían en él, sencillamente rechazaban que él fuera el Mesías verdadero y el Hijo de Dios, algo que sí creían los verdaderos discípulos del Mesías, como Pedro. 3. Por consiguiente, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos rechazaran la interpretación literal de comer la carne del Mesías y beber su sangre, sino que ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, ya que esto es lo que significa comer la carne del Mesías y beber su sangre, como demostré anteriormente. De modo que la interpretación que ofrece el magisterio del catolicismo papista es totalmente falsa y retorcida, inventada solamente para apoyar la abominable y anticristiana doctrina de la Eucaristía, y hacernos creer que dichas palabras del Mesías, registradas en Juan 6, hemos de entenderlas en sentido literal, afirmando que el vino se convierte literalmente en la sangre del Mesías, y que el pan se convierte literalmente en su carne, algo que, evidentemente, es completamente falso, porque ningún cambio de sustancia ocurre en el pan y en el vino consagrado que se ofrece en las misas. Ya que el pan sigue siendo pan, y el vino sigue siendo vino, sin embargo, en la mente de los papistas el engaño satánico es tal, que les hacen creer que ese pan ya deja de ser pan, y ese vino ya deja de ser vino en las manos del impío sacerdote, el cual, en el colmo de la blasfemia más espantosa, pretende crear al propio Hijo de Dios.
transformando en el altar de la misa esos elementos en el propio Mesías, con su cuerpo, alma y divinidad. Y demostrando así el espíritu diabólico, blasfemo y hechicero que tiene la gran ramera romana, la cual engaña a todas las naciones con esa doctrina de hechiceros tan abominable, falsa y repugnante. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18:23. Espero que este magnífico estudio de Tito Martínez haya sido de beneficio para todos aquellos católicos, incluyendo a unos 1960, que en su ingenuidad han caído presos del engaño, y que los jerarcas de la llamada Iglesia Católica les han inculcado en cuanto a este sencillo tema. Para más información, dirigirse a la web www.las21tesisdetito.com. Permita Dios que este sencillo video saque del error a mucha gente y en especial a unos 1960. Atentamente. Soldado 232.